¿Preparados en Cristo? Este es el tema número 20 de esta serie, Preparados en Cristo. El tema de esta mañana se titula No puestos para ira. Vamos a estar estudiando este versículo. ¿A qué se refiere con que Dios no nos ha puesto para ira? ¿Okay? Algunas interpretaciones sobre este verso. Yo no quiero dar, no me gusta dar posturas. En algunos puntos, pues sí, tenemos tal vez una postura, pero debe ser una postura justificada, no solamente porque yo la escuché o porque esa me gustó, esa me conviene más, ¿verdad? No, debe ser una postura que tengamos bien en claro porque la Escritura lo dice. Bien, vamos a estudiar. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9 al 11. Vamos a estar estudiando ese pasaje. Dice ahí, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Bien, hermanos, al leer este pasaje, viene a nuestra mente un poco sobre el juicio divino. Y entonces tendremos que analizarnos o adentrarnos un poco en ciertos pasajes para ir entendiendo un poco de esto, que vamos a leer esta clase o esta enseñanza, vamos a estar leyendo un poquito más, porque es importante entender esta parte. ¿Okay? La salvación no es por obras, ¿okay? La salvación no es por obras, sin embargo, el juicio sí es por obras. La salvación no es por obras, pero el juicio sí es por obras. ¿Okay? Todo lo que el ser humano, y hablo de todos, sin excepción, no importa si eres cristiano o no, no importa si crees o no, no importa, un día te vas a tener que presentar ante Dios. Y obviamente tendremos que dar cuentas de todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Aun cuando tú piensas que estás muy solo, esas cosas tendremos que dar cuentas de por qué las estamos haciendo. Los seres humanos, sin excepción, tendrán que ser juzgados según sus obras. Vamos a ver el primer pasaje. Mateo capítulo 25, versículo 31. Vamos a estar analizando a qué se refiere con no somos puestos para la ira, ¿verdad? No somos puestos para ira. Entonces vamos a estar estudiando ese pasaje. Y vamos a ver estos pasajes que voy a citar cómo empatan bien. Y vamos a llegar a una conclusión de a qué se refiere. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estar estudiando un poco ese verso. Y recuerden que la Biblia, ese es el primer principio de la hermenéutica. La Biblia se traduce a sí misma. Otro principio de la hermenéutica es que el pasaje oscuro debe ser alumbrado por pasajes más claros. Ese es un pasaje oscuro. O sea, cuando dice, es que nosotros no estamos puestos para la ira. Bueno, pues ¿a qué se refiere, no? Bueno, vamos a ver otros pasajes donde sí tenemos más luz. ¿Okay? Primeramente, ¿cuál es el contexto de 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9? Pablo, desde 1 Tesalonicenses 4, viene hablando de la segunda venida de Cristo, del arrebatamiento, del rapto. ¿Okay? La palabra rapto viene del latín. Entonces, Cristo desciende en las nubes y dice que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron en Cristo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Está hablando de toda esa parte, de toda la parte de Cristo viene. Y después en el capítulo 5 empezamos a hablar sobre lo que va a pasar ahora con los que se quedan. O sea, en el sentido de que con los que no creyeron, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, ellos van a estar en un tipo, en un punto donde el mundo va a decir que estamos en una nueva era, que necesitamos abrir la mente, que tenemos paz y seguridad, y ahí dice 1 Tesalonicenses, ¿no? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿A qué se refiere? A la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo para algunos va a ser de gloria, para nosotros,
Pero la segunda venida de Cristo también va a ser de destrucción ¿para quiénes? Para los impíos. Entonces aquí empieza a hablar de lo mismo, pero en otras palabras. Y vamos a ver esto. ¿Qué va a venir en la segunda venida de Cristo? Juicio. Eso es lo que va a venir. Cuando Cristo regrese, va a venir juicio. ¿Para quiénes? Para todos. Para todos. Para todos. Y ahorita lo vamos a ver. Porque mira, algunos, esto se llama los dispensacionalistas, creen que los cristianos no van a estar en el juicio del gran trono blanco. Y si así fuera, razonemos, si así fuese, entonces, ¿por qué se abre el libro de la vida si no hay ningún vivo ahí? No tiene razón de ser. Vamos a ver este pasaje, ahora sí, Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿cuál es el suceso? La segunda venida de Cristo. Todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Quiero que vean ese tipo de palabras, trono, cuando regrese, ¿ok? Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como se aparta el pastor las ovejas de los cabritos. A ver, pregunta. Si lo dicen los dispensacionalistas que ahí no va a estar los cristianos, ¿quiénes son las ovejas? Es que no entra ahí ese razonamiento. El razonamiento es, todos tendremos que compadecer ante Cristo. Y Dios va a separar, ¿qué? Las ovejas de los cabritos. ¿Cuándo van a estar las ovejas? Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, las ovejas: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Dense cuenta, son obras, ¿no? Son obras. La salvación ya está porque ya los separó. No los separó por las obras, los separó porque son ovejas. Y obviamente porque son ovejas, los de la derecha están obrando, son juzgados por las obras, pero no se salvan por las obras, ¿ok? Eso es que quede muy claro. Son juzgados por las obras, pero no se salvan por las obras, ¿ok? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Dense cuenta que todas esas obras, dar de comer a alguien, tener sed, que alguien tenga sed y darle de beber, el punto que radica es el amor. Si tú no amas a tu prójimo, nunca le vas a dar de comer, o le vas a dar un vaso de agua, es obvio, o nunca lo vas a cubrir, nunca le vas a prestar una chamarra, una playera, un pantalón, nunca se lo darías. ¿Por qué? No lo amas. En eso radica el punto del ser humano. El ser humano cambia el amor, supuestamente por el prójimo, por una fundación. No estoy diciendo que las fundaciones sean malas, ¿eh? A lo que digo que sí, que no podemos decir, es que yo no puedo mostrar el amor si no es por aquí. No, ese es un gran error. O sea, ¿vas a esperar a que tu vecino o a que un conocido tuyo entre a la fundación para poder darle algo de comer? Creo que no. O sea, está bien la fundación, pero también hay gente que pues, a lo mejor ni conoce esa fundación, ¿no? O sea, cosas así. Estuve desnudo y me cubriste, versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿A dónde? ¿Qué podemos traducir como fuego? Dios no nos ha puesto ¿para qué? ¿Cuál es la muestra de la ira de Dios? El fuego. Y ahorita vamos al otro pasaje. Quédense con esa idea ahorita. ¿Cuál es la idea ahorita? Porque no podemos solamente sacar de un pasaje, necesitamos otros pasajes más. ¿Ok? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, ahí ven otra vez las obras, ¿no? Y no me dices de comer. Tuve sed y no me dices de beber.
Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Habla de obrar, de actuar. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. ¿Por qué dice los más pequeños? Porque obviamente el más grande es Cristo. Y si fuese Cristo, o sea, estos hombres son como que, si este es mayor que yo, si tiene un estatus mayor, yo le sirvo. Pero si hay alguien menor que yo considero que es menor que yo, pues no le sirvo. Por eso decía, en cuanto no lo hice, hay uno de estos más pequeños, se refiere a eso. E irán estos al castigo eterno. Otra vez, tengan eso en la mente. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí sería la ira de Dios. Bueno, ¿qué sería la ira de Dios? Bueno, sería el castigo eterno. Y eso se infiere. No lo dice allí, pero se infiere. Bueno, vamos a ver otro pasaje. Romanos capítulo 2. Tengan en mente lo que acabamos de leer. Separación, unos irán al castigo eterno, otros irán a la vida eterna, unos obran para mal, otros obran para bien, ¿verdad? Tenemos ese tipo de claves en el pasaje. Vamos a ver otro pasaje y vean cómo empatan y se ve claramente esto que estamos diciendo. Romanos capítulo 2, Romanos, voy a leer un poquito del contexto, decir un poco del contexto. Romanos 1, está hablando Pablo de que el hombre no puede decir no hay Dios. No puede decirlo. ¿Por qué no? Porque la misma creación da cuenta o proclama que hay un Dios. Cada vez que tú ves salir el sol, un amanecer, un atardecer, la luna que vimos en la semana, ¿no? La luna roja, el eclipse lunar, todo eso proclama que hay un Dios. El hombre no tiene excusa. Por lo tanto, el hombre que no crea en Dios se va a ir al infierno. ¿Ok? O sea, aquí no hay de que, no, pues es que científicamente, no. Científicamente ahí está, porque el sol se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. O sea, no hay excusa. El capítulo 1 dice esto. Y dice que el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, ni le dio gracias, sino que se envaneció en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces empieza a hablar todo el capítulo 1 de todo eso. Y en el capítulo 2 empieza a hablar de las consecuencias de no creer en Dios. De tú darte cuenta, ver el sol, el amanecer, los mares, los monstruos marinos, las grandes plantas, los animalitos, el ciclo del agua, el ciclo de las flores, el cómo Dios utiliza las abejas, utiliza ciertos animales que están puestos ahí específicamente para realizar cierto rol. Y entonces el hombre dice, no, yo no creo en Dios. Ah, bueno, entonces, dice versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿De qué está hablando? Del juicio. ¿Y qué sería el juicio? La ira de Dios. La ira de Dios. Pero vamos a ir más adelante. No en sí el juicio es la ira de Dios, sino lo que viene a continuación. Porque si fuera el juicio la ira de Dios, pues estar los cristianos en el juicio sería estar bajo la ira de Dios, lo cual no es así. ¿Ok? Seguimos hablando. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Ahí ya sí dice esa palabra, ¿verdad? De lo que estamos estudiando. Y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cómo será eso? La segunda venida. La segunda venida vendrá juicio y ahí se va a revelar. O sea, hablamos del juicio y muchos van a decir, ay, pues yo no creo. Ay, ¿a poco? No, yo pienso que no. O sea, yo también pienso que, pues, ¿a poco todos somos malos?
Todos somos malos. O sea, a ver quién se porta bien. A ver, sí. Pero es una excusa que va a venir un juicio y que vamos a tener que ser juzgados. Eso no es excusa. O sea, eso de que, no, pues, ¿a poco hay uno bueno? Sí, la Biblia dice en Romanos 3 que no hay ninguno bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo que Dios quiere, no hay ni siquiera uno. Sí, es verdad. Pero también recuerden que el contexto de Romanos 3 es que no hay justo para salvarse. Pablo no está justificando al hombre diciendo es que como no hay justo, pues entonces nadie se juzga y toda la cosa. No está hablando de eso. Está hablando de que no hay justo, el hombre no puede salvarse a sí mismo. No puede hacer obras para que, pues yo estoy haciendo obras para que Dios se apiade de mí en aquel día y que la Virgencita me ayude porque pues ¿cómo se llama? Como es su hijo, pues que le calme la ira, o sea, puras tonterías, ¿ok? Entonces, dice ahí, nuevamente, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme, otra vez, ¿no? Porque tuve hambre y no me dices de comer, tuve sed, no me dices de beber, fui forastero y no me dices hospitalidad, ¿no? Tuve desnudo, no me cubriste. Pagará, o sea, el juicio es para juzgar las obras que hicimos. No se salvan por las obras, pero sin duda el juicio será por las obras. Vida eterna, ahí ven, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo, ¿quiénes no están puestos para la ira? Los que han creído en Cristo. Entonces vamos a ver otro pasaje y se van a dar cuenta. Pero ahí dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Quién es un contencioso? Que se da cuenta de la verdad y se resiste. Dice, no, yo no creo en eso. ¿Y por qué no crees? Pues no quiero creer, o sea, a mí no me importa, es un contencioso. O sea, como que está viendo que es la verdad, pero no quiere creer. Ese es un contencioso. Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Los que les espera a ellos, tribulación y angustia sobre todo ser humano, ¿cómo dice ahí? Sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dense cuenta, hermanos, el juicio es para todos, incluyendo los judíos. Porque muchos dicen, es que los judíos van a tener un juicio especial. No. Ahí dice que el juicio es para todos, incluyendo los judíos. Pero porque dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Nuevamente vemos aquí el mismo cuadro. Y aquí sí lo dice Pablo, pero por tu corazón no arrepentido acumulas ira para el día de la ira. Entonces, inferimos que la ira de Dios tiene que ver con el castigo, no en sí con el juicio, sino con las consecuencias de no tener un corazón arrepentido. Es obrar en contra de la voluntad de Dios. Significa, alguien que está obrando en contra de la voluntad de Dios está acumulando ira para el día de la ira. Entonces también vemos en este pasaje, Romanos capítulo 2, que Pablo habla de las obras, la cual empata perfectamente con lo que dijo Jesucristo en Mateo, cuando dice que los separará y serán juzgados y unos irán a vida eterna y el otros irán a castigo eterno o condenación. Pero pastor, a ver, ¿qué hacemos con este pasaje? Apocalipsis capítulo 6. ¿Qué hacemos con este pasaje? Versículo número 14. ¿Qué hacemos con este pasaje? A ver. Porque muchos creen que la ira es la tribulación. Y no voy a meter mucho en ese punto. Ya vendrá tiempo en que hablemos de eso. Pero por lo que estamos viendo en diferentes pasajes no se refiere a eso.
Pablo no dice ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. No dice ira para el día de la ira y de la tribulación del mundo. No dice eso. Dice ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. ¿Okay? Vean lo que dice aquí. Apocalipsis 6:14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Cuándo se mencionó el trono? Mateo capítulo 25. Cuando Cristo venga en su reino, se sentará en su trono. ¿Para qué? Para juzgar. O sea, si tú dices aquí, es que, dice, versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Si fuese la tribulación, ¿para qué se menciona el trono? Un trono es para juzgar. Entonces, la ira, ahí no podemos decir que es la tribulación. Ahí tenemos que decir que es la segunda venida de Cristo, que Cristo viene, todo el mundo lo ve y quiere esconderse. ¿Por qué? Porque saben que viene ¿qué? Juicio. Viene un juicio y saben que no les va a ir bien. Entonces aquí parece como que dice, es que ahí viene la tribulación, pero analicemos bien lo que está diciendo el pasaje. Dice allí, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Lo que ellos presuponen aquí, los hombres que dicen, es que viene un juicio. ¿Por qué razón se menciona un trono? Bueno, es obvio que está hablando de algo que viene con ello y es un juicio del cual ellos quieren escapar. Y habla de esconderse en los montes, en las cuevas, en los bosques, en donde ellos crean que pueden escapar del juicio. Ahora, aquí surge otro cuestionamiento. ¿Por qué se quieren esconder? ¿Que no se supone que, como dice el mundo, el que nada debe, nada teme? Pero hermanos, no importa cuántas leyes hagan o legislen, el ser humano sabe en su conciencia que lo que hace es en contra de Dios y es en contra del Creador. Es por eso que se quieren esconder, porque ha llegado el juicio y con él viene la ira de Dios. Entonces retomamos el pasaje, porque 1 Tesalonicenses 5:9, voy a retomar el pasaje para ir a otro pasaje. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Entonces Pablo dice aquí que un día tendremos que dar cuentas delante de Cristo, pero el creyente tiene una esperanza firme, que no se enfrentará a la ira de Dios, es decir, a la condenación, que sin duda va a estar a la derecha cuando separe a las cabras de las ovejas. Vamos a ver otro pasaje con respecto a esto. Vamos a ver otro pasaje. Y fíjense bien cómo empatan nuevamente. Fíjense bien el pensamiento, cómo nuevamente empatan en ese pensamiento. Juan capítulo 5, verso 24. Aquí está hablando Cristo, nuevamente. Juan capítulo 5, verso 24. Dice ahí. Espero que lo busquen porque es importante que sí tengan bien en claro esto. Otra cosa que quiero decir aquí, hermanos. A lo mejor tú puedes escuchar, yo he escuchado a predicadores que hablan de la ira de Dios en otra manera. Y el hecho que ellos crean así no quiere decir que son falsos, ¿eh? Esto es una doctrina secundaria, se le llama la escatología. Escatología significa el estudio de los últimos tiempos. Entonces, el hecho de que alguien no crea como a lo mejor yo creo ahorita, no quiere decir por eso que es un falso. ¿Ok? Hay gente que no cree en el arrebatamiento. Y son cristianos. ¿Ok? O sea, eso ténganlo bien en claro. Porque de esto se dicen muchas cosas. Pero vean cómo empata. O sea, yo estoy hablando con la Biblia y ahí está. Vean, dice. Está hablando aquí Cristo. De cierto os digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Mas ha pasado
de muerte a vida. O sea, que estabas en la izquierda, te vas a la derecha, ¿no? De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también les dio autoridad de hacer juicio. ¿De quién quiere que se esconda? ¿De quién quiere que los esconda las peñas y los montes? Del que está en el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué? Porque a él se le ha dado la facultad de juzgar. Él lo dice. Sigue diciendo: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, fíjense bien como dice otra vez, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, ¿qué? A resurrección de condenación. ¿Cuándo sucederá eso? La segunda venida de Cristo. Porque ahí va a ser el juicio. ¿A quién va a juzgar en el juicio? A buenos y malos. Ahí lo dice. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cabras, ovejas. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, cabras, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. Los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces, veamos cómo lo dice Jesucristo sobre el asunto de que no estamos para ira. ¿Qué día es ese? Bueno, cuando Cristo regrese. El día del juicio, todos sin excepción tendrán que ser juzgados. Entonces, viendo estos pasajes, nosotros como creyentes tenemos esa plena confianza de que nosotros estaremos a la derecha. Que nosotros, si estamos buscando gloria, honra e inmortalidad, es obvio que estaremos a la derecha y que no estaremos bajo la ira de Dios. Ahora entendemos otra vez, ahora sí, este pasaje. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis del capítulo 20, versículo número 11. Aquí hablamos del juicio del gran trono blanco. Así se le llama, así le pusieron los que pusieron títulos a la Biblia. La Biblia original no tiene títulos, así se le pusieron los que empezaron a estudiar, ¿no? Ya saben, dicen por ahí que el que puso versículos a la Biblia iba en un burrito. Y cada vez que saltaba el burrito le ponía un versículo y versículo. Y a veces pasa que nos confunde esa parte. O sea, a veces pensamos que como inicia un capítulo, da otra nueva idea. Y a veces por eso confundimos la lectura. Ahora, otra cosa que hay que importante aquí decir. Apocalipsis es un tipo de lectura diferente a Mateo. Mateo es una lectura no de un expediente de Cristo, sino más bien Mateo, recuerden que va a los judíos. Es un evangelio dedicado a los judíos y por eso tiene ese tipo de lenguaje y como fue escrito en Isaías y como dijo el profeta Jonás y como dijo el profeta Miqueas. Apocalipsis es otro tipo de lectura. La lectura apocalíptica se basa más en figuras. ¿Por qué le llaman el juicio del gran trono blanco? Bueno, primeramente por lo que Juan vio. Juan vio un trono puramente blanco. A ver, ahora este juicio del gran trono blanco ¿es el mismo de Mateo 25? ¿El juicio de las naciones? Sí, es el mismo. Es el mismo. ¿Es el mismo de Romanos 2? Sí, es el mismo. Otra lo vamos a ver. Dense cuenta otra vez. ¿Es el mismo de lo que Jesús habló cuando dice, algunos estarán para muerte, otros para vida? Sí, es el mismo. Fíjense bien. Y vi un gran trono blanco. ¿Por qué dice trono blanco? Porque es un trono donde no hay impunidad. Ahí sí nadie se va a salir con la suya, de que, no, pues tenemos un buen abogado,
y ahorita le damos un poquito de dinero y ahorita me reduce la sentencia, no. O le doy a mis cómplices, no, eso no va a pasar ahí. Y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo, la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿Qué dijo Cristo? Que en aquel día todos oirán su voz, y los que hicieron lo bueno resucitarán para resurrección de vida, y los que hicieron lo malo resucitarán. O sea, aquí habla de los muertos, pues no habla de zombies, habla de gente resucitada. Eso se infiere allí, ¿no? Y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según ¿qué? ¿Qué dijo Mateo 25? ¿Y Romanos 2? ¿Y Cristo qué dijo? Que los que hacen ¿qué? Ahí empatan perfectamente, ahí es lo que está diciendo el pasaje. Ahí empata perfectamente. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, nuevamente lo repite, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ahí ya podemos por sentado. El juicio es por obras, pero la salvación no es por obras, la salvación es por creer en Cristo. Lo pone bien en claro al final. Entonces la ira de Dios en este pasaje, ¿cuál es? El lago de fuego. No puede ser el juicio en sí, porque tan solo el hecho de estar allí sería estar bajo la ira de Dios. No. La ira de Dios se ve reflejada en el lago de fuego. Porque si lo comparamos con Romanos, entonces como dice ahí Pablo, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también. Entonces, sin duda, esto es lo que tendrá el lago de fuego. Tendrá tribulación, angustia y oscuridad. Eso es la ira de Dios. Y sin duda un cristiano no va a estar ahí. Es obvio que no. Por eso dice ahí, porque no nos ha puesto Dios para ira, según el Tesalonicenses 5:9, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Comparen ese pasaje con Apocalipsis capítulo número 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces quiere decir, aquí la palabra alcanzar salvación no se refiere al perdón de nuestros pecados como ya nosotros lo alcanzamos. Se refiere a llegar a la vida eterna consumada. Porque todo el mundo, o la mayoría del mundo, cree que van al cielo. Tendrán sus razones, ¿verdad? ¿Por qué van al cielo? La pregunta es, ¿de verdad vas a llegar ahí? Porque aquí no es lo que creas, es la verdad, la realidad. Y la realidad es que aquel que no cree en Cristo nunca va a llegar ahí. Nunca va a llegar ahí. Vea, vamos a ver, voy a citar otro pasaje. Juan capítulo 3, verso 16. En lo que dice, este es un pasaje muy conocido, pero quiero ver lo que sigue del pasaje. Y van a ver cómo, nuevamente, Cristo dice algo que empata perfectamente con lo que venimos diciendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Analicemos ahora nuevamente todos los pasajes que ya vimos. Aquí está diciendo Cristo que la salvación sí es por creer. Es por creer, para estar en un lugar, para alcanzar salvación. ¿Quién es el que va a alcanzar la salvación? En el sentido de alcanzar
la vida eterna. Porque aquí no está hablando diciendo, el que no cree no es perdonado, no dice eso, dice, vean la palabra que utiliza, condenación. Cuando utiliza la palabra condenación en este pasaje, Juan capítulo 3, versículo 18, se está refiriendo a no alcanzar la vida eterna. Y si no alcanzas la vida eterna, ¿qué es a dónde va esa persona? A la ira de Dios. ¿Cuál es la ira de Dios? El lago de fuego. Esa es la ira de Dios. Porque está acumulando para sí mismo ira para el día de la ira. Y esta es la condenación, le dice ahí. Que la luz vino al mundo. Romanos 1. ¿No dice ahí? Romanos 1, versículo 18. Porque lo que se conoce de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de la creación, pues Dios se lo manifestó. Pero el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, ni le dio gracias, sino que se envaneció sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más. O sea que el hombre no está exento. El hombre sabe. El hombre sabe. Y obviamente tiene un poco de luz por la creación, pero la manifestación más clara de la luz es Cristo. Y cuando el hombre rechaza a Cristo, rechaza todo lo que Dios quiere darle. Entonces, si no está en un punto dado de la vida eterna, entonces ¿dónde se encuentra? Bajo la ira de Dios. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas de la luz porque sus obras, nuevamente, ¿por qué van a ser juzgados? Por las obras. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mira, esto parece muy interesante, hermanos, porque dice que aborrecen la luz y no vienen a la luz. Entonces habla de la conducta de Apocalipsis capítulo 6, cuando decían, escondednos. Cuando venga el juicio, querrán huir de la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero los que no estamos puestos para la ira, entonces vamos hacia la luz, para que nuestras obras sean juzgadas y sean puestas en evidencia que fueron hechas en Cristo. Entonces, para ir analizando los próximos versículos e irnos por la parte final. ¿Qué cosa es la ira de Dios? Según todo lo que ya vimos en las Escrituras. Significa tener condenación. Eso significa. Porque todos los juicios que van a venir, o en el juicio que va a venir, juicio de las naciones, Romanos 2, Juan capítulo 5, Apocalipsis capítulo 20, todas tienen un común denominador. Y van a estar allí todos los muertos, y los que hicieron las obras para vida estarán a la derecha, y los que hicieron obras para muerte estarán a la izquierda. Y a los de la izquierda, a los de la derecha les dirán, venid benditos de mi Padre, entrarán al reino de Dios. Pero los de la izquierda, que acumularon ira para el día de la ira, entonces ellos tendrán condenación y se van a enfrentar al lago de fuego. Y eso es ira de Dios. Y no hay excepción. Todos, hermanos, todos, judíos, gentiles, gringos, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, brasileños, todos van a estar ahí. Todos. ¿Cómo los va a juzgar Cristo? No lo sé. Si ahorita lo vemos por cuestión de tiempo, se dice, los que estudian más a fondo esta parte de la población, que en todo lo que va del tiempo ha vivido 1 billón o creo que 1 trillón de personas en el mundo. Imagínate,
juzgar 1 trillón de personas. ¿Cómo lo hará Cristo? No lo sé. Lo único que sé es que va a llegar ese día. Y tú tienes que estar certero dónde te vas a encontrar. Cuando llegue ese momento, nada de lo que hayas vivido, lo que piensas que es tu vida, lo que tanto presumes, que has logrado materialmente, te va a ayudar en ese momento. Y otra cosa, en ese momento muchos van a pasar vergüenza. Muchos van a pasar vergüenza. Porque tratarán de negar, porque eso lo tenemos como seres humanos, tratarán de negar. No es que eso no es cierto, Señor, no es cierto, lo que dice ahí no es cierto. Ahora te vas a ver que sí. ¿Saben qué es lo terrible también? Que Dios no solamente juzga la acción, juzga la intención. Ahí también Dios no solamente va a juzgar la obra que hicieron, porque van a ser juzgadas obras, hermanos, que nunca pusieron en práctica, pero sí las pensaron. Recuerden lo que dijo Cristo en Mateo capítulo 5. El que dice que si ve una mujer y la desea en su corazón ya adulteró, o sea, date cuenta, el juicio también va a incluir intenciones. No solamente es lo que hiciste, las intenciones que tuviste. O sea, quiere decir que la rebeldía, Dios la va a juzgar. Porque a veces hay gente que está rebelde, pero no lo demuestra. Recuerden que lo que dijimos el día jueves, rebeldía significa poner mi voluntad por encima de la de Dios. O sea, Dios ya me dijo qué tengo que hacer, pero yo digo lo que voy a hacer. Eso se llama rebeldía. Y una de las cosas que tiene el hombre es que sabe disimular. Está en rebeldía, pero disimula. Dios va a juzgar eso. ¿Sabes Dios que también va a juzgar? La amargura. Es algo que no se ve a veces y que no se actúa, pero Dios la va a juzgar porque es una intención. A veces no nos ponemos a pensar en eso, pero así será el juicio, hermanos. Así será. No solamente es un juicio como el del ser humano, que se juzga lo que se puede evidenciar, no. Recordemos que en el juicio nos vamos a enfrentar contra alguien, contra Cristo, que todo lo sabe, que todo lo puede, que es el más sabio, que es el todopoderoso, el eterno, inmutable, invisible. Todo eso que hemos estado mirando en la teología sistemática, nos vamos a enfrentar contra ese Dios, que todo lo sabe. ¿Cómo podemos hacer en un juicio así, pensando que, bueno, esto nadie lo sabe, me lo llevo a la tumba? Error. Porque eso que supuestamente te llevaste a la tumba es lo que más te va a condenar. Es lo que más te va a condenar. ¿Por qué? Porque algunos se resucitarán para vida, los que hicieron en bien hacer, y los que hicieron lo malo resucitarán para muerte. Bueno, vamos a ir terminando. 1 Tesalonicenses 5:9 o 10 y 11. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros para que sea que velemos o que durmamos. Aquí está hablando, velar es el punto de despierto, pero en Cristo, o sea, estar vivo, ¿okay? Ese es el contexto, estar vivo. Dormir habla de estar muerto. Sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Te das cuenta? Vivir juntamente con Él viene de la mano con la ira de Dios arriba. Entonces la ira de Dios tiene que ver con estar separado eternamente de Dios, porque abajo dice que vivamos juntamente con Él. Entonces tiene esa parte. Pablo al principio en el versículo 9 está hablando de la ira de Dios, hablando de condenación, hablando de estar mal en el juicio final, y habla de estar separados de Dios, como lo dice abajo. ¿Okay? Entonces dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Animarnos en qué? Contexto general de la carta. Recuerden que los cristianos en Tesalonicenses estaban siendo perseguidos. Y entonces le dicen a Pablo: Pablo, ¿ya estamos en la tribulación?
No, ya viene Cristo por nosotros. Y dice Pablo, sí, Cristo va a regresar. Cristo va a regresar. Pero no crean que porque están sufriendo, Dios los está castigando. No, porque los cristianos no estamos puestos para la ira de Dios, sino para alcanzar salvación. Anímense con eso. O sea, el hecho de que estén sufriendo un poco no quiere decir que están bajo la ira de Dios, porque nosotros no estamos puestos para la ira. Es el contexto general de la carta. Ahora toma más sentido. Vamos a animarnos. ¿Qué quiere decir? Hermano, estamos sufriendo. Sí, estamos pasando una tribulación leve, pero no es la ira de Dios. Porque el cristiano no está puesto para la ira de Dios, sino para alcanzar salvación. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Entonces, el hecho de que Cristo murió por todo el mundo no quiere decir que los incrédulos van a vivir algún día unidos con Cristo. Así como el incrédulo rechaza a Cristo, Cristo en el día final lo rechazará a él. ¿Te imaginas qué excusa va a decir el ser humano que dice, yo no creo? Ah, bueno, en el día del juicio final va a decir, yo creo, Señor. Está bien, qué bueno que ya creas. Y vas a seguir creyendo, pero ¿sabes dónde? En el infierno, en el lago de fuego. Ahí vas a seguir creyendo. Hermanos, ahí todos los ateos van a creer, pero será demasiado tarde. Hay muchos ateos como este autor de la psicología, no lo recuerdo, que murió de sífilis. Él dijo al final, él decía en toda su vida, Dios está muerto. Él decía eso, Dios está muerto. Cuando él murió, le preguntaron antes de morir, ¿crees en Dios? Y él dijo, si hay un Dios, sé que no voy a estar con él. Así dijo ese ateo, vivió toda su vida como ateo. Al final, creyó, pero él sabía que no estaría. Ahora está en el infierno. ¿Crees que ahora sí cree? Ahora sí cree. ¿Pero qué crees? Ya es demasiado tarde. Como lo vimos en la serie esa del infierno, hermanos, en verdad, o sea, imagínense, si la salvación de Cristo fue tan grande, es porque el castigo para aquellos que rechazan, ¿cómo es? Así de grande. Así de grande. O sea, si fue necesario que Cristo se encarnara, muriese, sufriese por cada uno de nosotros, ¿de qué nos vino a librar entonces? De algo que no nos imaginamos, en verdad. Es algo terrible estar separado de Dios. Si venlo aquí, hermanos, los hombres que aquí en esta vida están separados de Dios, ¿cómo viven? Ya no saben qué son, si son animales, si son... Están separados completamente y están aquí en este momento que todavía tienen esa oportunidad. ¿Te imaginas estar separado de Dios eternamente? No, hermanos, es algo que ahorita no se puede imaginar. Y no te lo imagines, porque nosotros no estamos puestos para la ira. Estamos puestos para alcanzar ¿qué? Salvación. Entonces, Pablo recuerda a los tesalonicenses que sería una pérdida de tiempo pensar que estaban bajo la ira de Dios, porque la ira de Dios no es para los creyentes. La ira de Dios es para aquel que detiene con injusticia la verdad. Entonces, hermanos, el hecho de que estemos sufriendo no quiere decir por eso que ya estamos bajo la ira de Dios, ¿no? Eso no es para los creyentes. Entonces, hermanos, como dijo Cristo,
No temamos a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Temed más bien al que puede echar vuestra alma y cuerpo al infierno. Hermanos, tengamos bien nuestra confianza. Nosotros estaremos a la derecha. Nosotros seremos resucitados, si es que no viene Cristo antes, para vida. Y cuando nos encontremos con Cristo, ¿sí?, los libros serán abiertos y seremos juzgados de acuerdo a las obras. Y va a decir, tú estuviste en la escuela, en la iglesia infantil, en una escuela de verano, tú hiciste esto, tratabas a tu esposo así, tratabas a tu esposa así, esto, cuando te vino tal prueba, tú no renegaste, cuando tu familia te decía que tú eras la aleluya, tú no renegaste de mi nombre, y eso va a estar escrito allí. Que cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, fui forastero, me hospedaste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Y vamos a decir, Señor, ¿cuándo dice eso, no? ¿Cuándo dice eso? No, Señor, pues yo iba al instituto y toda la cosa y pues trataba de agradarte. Tú lo hiciste con estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entra al gozo de tu Señor. Eso será alcanzar salvación. Ahora viene otra pregunta aquí para ir terminando. ¿Escucharemos lo que le dirán a estos hombres? Fíjense lo que dice la Biblia. La Biblia dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Algunos infieren, en un comentario que un hombre muy estudioso, un teólogo, decía, eso cuando dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, se refiere a que se escuchará cómo sufren. Cómo sufren. Porque recuerden que el lago de fuego se infiere con un basurero que estaba fuera de Jerusalén. Y dice que se veía cómo quemaban la basura allí. Recuerden que el valle del hijo de Gibnón. ¿Por qué? Porque se volvió un basurero, porque allí sacrificaban niños. Entonces se dice que desde la muralla se podía ver algo como un horno. Como un horno. Tomando ese ejemplo, es lo que dicen, en la Nueva Jerusalén se podrá ver a lo lejos ese horno del tormento. Esto que dice Maestro es una suposición, ¿no? ¿Sí? Pero lo que voy es, oiremos como Cristo le dice a los demás, alejaos de mí, malditos. Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque sin duda hay muchas personas que se han burlado, que han buscado tu mal. ¿Qué va a pasar cuando se las a la izquierda? Eso no nos ponemos a pensar a veces, ¿no? Por eso dijo Cristo, no os venguéis, dejad lugar a la venganza de Dios. ¿Cuándo va a ser ese momento? Ese lugar. Imagínate que él te ve, está a la derecha. Y el otro que tanto se burlaba, que decía que él no creía en Dios, que bla, 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 a la izquierda. Y cuando digan, aléjense de mí, malditos, al castigo. Hermanos, esa venganza es eterna, ¿eh? O sea, dense cuenta lo que todo ese juicio trae. Nuevamente, nosotros no estamos puestos para la ira, sino para alcanzar salvación. Y leímos varios pasajes, a eso se refiere. Como les digo, a lo mejor alguien no cree como yo, o como yo ahorita se los expliqué. Tal vez no cree así. Algunos creen de otra manera que yo he escuchado. Está bien. El hecho de que no crean como yo no quiere decir que están mal. Pero por eso vimos varios pasajes para que se den cuenta de que así es. Entonces, hermanos, estemos alentados. ¿Por qué? Estamos sufriendo, sí, pero eso no es la ira de Dios. Es una leve tribulación, porque los creyentes estamos puestos para alcanzar salvación. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo.